La red de asesoramiento al regante de Extremadura cuenta con una página web, Redarex Plus. Aunque se puede operar con ella desde cualquier dispositivo, está optimizada para trabajar principalmente con equipos de sobremesa. Si deseas contar además en tu smartphone con sus principales utilidades, también hay disponible una app. Se puede descargar desde la propia página web, desde la página principal, y está disponible para Android. Una vez la tengas descargada, antes de instalarla, deberás realizar los siguientes ajustes en tu equipo. El siguiente video tutorial es para explicar el funcionamiento de la app Redarex Plus. Bien, una vez que tengamos descargada e instalada la aplicación, la app, el sistema nos va a pedir que nos demos de alta a través de la siguiente pantalla. Una vez que lo hayamos hecho, ejecutaremos la aplicación y lo primero que se nos abrirá será esta pantalla inicial en la que a través del texto se explica cómo está configurada la red SIAR, el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, a nivel nacional, y cómo está configurado Redarex en Extremadura. Los dos iconos superiores son el de meteorología. Podemos acceder a él clicando sobre el icono o desplazando la pantalla con el índice. El primero, como decía, es la meteorología y podemos observar, hacer consultas de datos diarios, datos semihorarios, horas frío, episodios meteorológicos extremos y también hay un link para hacer consultas de predicción meteorológica. Vamos a ir trabajando con cada uno de ellos. Bien, entramos en datos diarios y se nos abre un mapa que es igual que el de la web de sobremesa y bueno, en él orientándonos y sabiendo cuál es la estación meteorológica de la que queremos datos, pues podemos clicar sobre ella. Bueno, estamos en Urdes, Azabal, y los datos meteorológicos que nos salen son los de la semana en curso. Es decir, aquí nos salen del mes de abril los datos desde el día 12 hasta el 16. Hoy es día 17, obviamente los datos diarios de hoy no salen, y lo primero que nos sale son la temperatura mínima y la máxima de esos días. Si queremos observar otras variables, clicamos sobre la nube que hay aquí en la esquina superior derecha, clicamos sobre temperatura y podemos buscar otra variable como humedad, otra variable como velocidad de viento. Por ejemplo, le damos a aceptar y nos dice en esos días cuál ha sido la velocidad media del viento, la velocidad máxima y la dirección. ¿Estos son todos los datos diarios que podemos obtener de una estación meteorológica? ¿Los de la semana? No. Si clicamos sobre la esquina superior derecha, sobre el calendario, pues bueno, podemos movernos en el tiempo. Y bueno, pues podemos irnos al 5 de diciembre del 2020, le damos a aceptar y nos van a salir los datos meteorológicos de esa semana, ¿vale? Desde el día 30 de diciembre hasta el día 6 de enero. Nuevamente, si queremos cambiar de parámetros, podemos ir a humedad, por ejemplo, y nos saca la humedad. Como veis, es bastante rápido. Esto en cuanto a datos meteorológicos diarios. Bien, los datos semihorarios funcionan de la misma forma. Nos sale de nuevo el mapa. Clicamos sobre esta estación, Peraleda de la Mata, y nos salen los datos meteorológicos de hoy. Aquí sí que son los datos meteorológicos de hoy, desde las 00:30, desde la primera media hora de hoy, pues hasta las 9 de la mañana. La hora es hora UTC. Si la queremos pasar al horario local, le tenemos que sumar una hora en horario de invierno y 2 horas en horario de verano. Y esta consulta se va actualizando cada media hora. Siempre hay un ligero desfase, pero se actualiza cada media hora. Bien, ¿estos son los únicos datos meteorológicos semihorarios que podemos obtener? ¿Los del día? No. Nuevamente, si clicamos sobre el calendario, podemos movernos en el tiempo y, pues no sé, 10 de diciembre del 2020, le damos a aceptar y nos aparecen los datos meteorológicos de ese día, ¿vale? Para esa estación meteorológica. Bueno, vamos a irnos para atrás.
¿Qué más podemos hacer con el módulo de meteorología? Bueno, podemos calcular las horas frío o podemos hacer la consulta de horas frío. Tenemos la provincia de Cáceres, la provincia de Badajoz. Vamos a clicar, por ejemplo, sobre Cáceres y nos dice para el periodo de 2020 a 2021, desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo del 2021, las horas frío que han transcurrido en todas las estaciones meteorológicas de Redarex en Cáceres por dos métodos. El método de horas frío de Richardson y el método de horas frío por conteo directo. El conteo directo son las horas en las que la temperatura ha estado durante todo ese periodo por debajo de 7 grados. Como se puede apreciar, hay una diferencia bastante importante entre un método y otro, y es el usuario el que debe decidir con cuál de los dos métodos desea trabajar. Estas son las horas frío para ese periodo, para el 1 de noviembre del año 2020 hasta el 1 de marzo del año 2021, pero podemos buscar otras temporadas, ¿vale? Si clicamos sobre la fecha, podemos calcular las horas frío, pues no sé, del 17 al 18, que creo que he calculado. Bueno, ¿qué más podemos ver? Pues podemos ver episodios meteorológicos extremos. Clicamos sobre ello. Nuevamente se nos abre un mapa. Bueno, vamos a clicar sobre Valdesalor, por ejemplo. Y lo que nos dice que en esta semana no ha habido episodios meteorológicos extremos por temperaturas elevadas, obviamente. Bien, vamos a escoger, clicando sobre la nube, una variable. Vamos a escoger heladas, por ejemplo. Le damos a aceptar. Clicamos sobre el calendario y nos vamos al día... Vamos al día 4 de enero del 2021, que por esa semana sí que hubo unas heladas más o menos intensas. Bueno, clicamos y nos dice que del día del 4 al 7 sí que ha habido heladas. La temperatura mínima la veis en la segunda columna, menos 3,5, menos 5,5, menos 6,8 y menos 0,1. La siguiente columna nos dice cuál es la hora en la que ha ocurrido esa temperatura mínima. Y a partir de ahí, en las siguientes columnas, se nos informa de cuántas horas han transcurrido con una temperatura en ese rango. El día 4 ha habido 7 horas en las que la temperatura ha estado entre 0 y menos 2 grados bajo cero. Ha habido 4 horas en las que la temperatura ha estado entre menos 2 y menos 4 grados bajo cero. Y a partir de ahí, pues como la temperatura no ha bajado, no nos aporta más información, nos sale todo a cero. En el día 6 observamos que la helada ha sido más intensa, menos 6,8 grados, esa temperatura mínima ha ocurrido a las 7 de la mañana, y ha habido 1,5 horas en las que la temperatura ha estado en el rango de entre 0 y menos 2 grados, 1 hora en la que la temperatura ha estado entre menos 2 y menos 4 grados, 7 horas en las que la temperatura ha estado entre menos 4 y menos 6 grados y 1,5 horas en las que la temperatura ha estado en el rango de menos 6 a menos 8 grados centígrados. Bueno, pues esto es así para todas las variables. ¿Qué más podemos consultar? Pues podemos consultar predicción meteorológica. Clicamos sobre predicción. Bueno, aquí se nos abre el tiempo en Alcollarín para sábado 17, que es hoy, hasta el martes 20. ¿Por qué se nos abre Alcollarín? Pues entiendo que es porque es la última consulta que yo realicé de Alcollarín. Bien. Si clicamos sobre parámetros, sobre la nube, podemos ver la predicción de las temperaturas para estos días. Si volvemos a clicar sobre la nube, podemos escoger otra variable, podemos escoger la velocidad del viento. Y bueno, aquí nos sale la velocidad y dirección de viento, la predicción para el día de hoy y para los días siguientes. Y luego, si clicamos sobre los 3 puntos que hay en la esquina superior derecha, podemos cambiar de localización, ¿vale? Entonces, bueno, yo me vengo a Badajoz, le doy a aceptar y bueno, perdón, se me abren
los diferentes municipios. ¿Vale? Casas de Don Pedro, le damos a aceptar y la mecánica es la misma. ¿Vale? Ahora tenemos la velocidad y la dirección del viento, la predicción, pero podemos seleccionar en la nube otras variables, como la temperatura. Esta predicción meteorológica, ya digo, es un link directo a la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología. Bien, y esto es todo en cuanto al módulo de meteorología. El siguiente módulo es el de programación de riego, ¿vale? O clicamos sobre él o nos desplazamos con el dedo. Y bien, para realizar una programación de riego tenemos estos dos submódulos. El primero de ellos es el de datos de parcela, que es donde nosotros vamos a configurar nuestra programación de riego, y el segundo de ellos es el resumen de programación. ¿Qué nos permite el resumen de programación? Pues nos permite consultar programaciones de riego antiguas, nos permite consultar programaciones de riego actuales y nos permite verlas de una forma cómoda sin tener que abrir todas y cada una de ellas. Bueno, vamos a hacer una programación de riego. Clicamos sobre datos de parcelas. Bueno, aquí hay unas programaciones de riego que yo tengo hechas anteriormente, pero la mecánica para hacer una nueva es la siguiente. Clicamos sobre la esquina superior derecha en más. Y a partir de aquí le tenemos que decir dónde está el recinto de riego. Seleccionamos una provincia, vamos a seleccionar Cáceres, no sé, vamos a irnos a Coria, Coria. Seleccionamos una estación meteorológica, la que esté más cercana, obviamente la más cercana es Coria, Puebla de Argeme. Y a partir de aquí, siguiendo la notación SIGPAC, bueno, como esto es un ejemplo, vamos a poner el primer valor que nos aparezca. Y le tenemos que dar un nombre, ¿vale? Yo lo voy a llamar app programación de riego. Ahí. App programación de riego. Esquina superior derecha, le damos a validar y ya nos ha guardado el recinto. Bueno, aquí en la tercera línea vemos que está dado de alta el recinto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para programar? Clicar sobre él y podemos realizar varias cosas. Eliminarla si nos hemos equivocado, modificar los datos que hemos introducido de partida o pasar propiamente a realizar la programación de riego. Bueno, se nos abre esta pantalla y nos dice que cuál es el tipo de cultivo que vamos a poner. Bueno, vamos a decir que en este caso va a ser un herbáceo para el ejemplo, un maíz grano, por ejemplo, y el sistema de riego va a ser una aspersión. Bien, esquina superior derecha, le decimos que queremos seguir aportando información y nos pregunta por la fecha de siembra del cultivo. Bien, aquí hay que decir que si colocásemos como fecha de siembra alguna del año en curso, del 2021, no podríamos ver la programación de riego completa, porque se nos acabarían los días en el día de ayer, exactamente. Por lo tanto, vamos a hacer una programación de riego del 2020. Vamos a poner que la siembra, bueno, puede ser del 20 de abril del 2020, le decimos establecer. Nos dice cuál es la longitud del ciclo, vamos a dejarla como está, en 140 días, podríamos variarla, hacerla superior o inferior. La altura del cultivo 2,5 metros, puede estar bien. La profundidad del sistema radicular a máximo desarrollo, bueno, la podemos dejar en 0,5 metros. La eficiencia del sistema de riego vamos a dejarla en un 80%, podría ser 75, 70, 80, bueno, vamos a poner un 75. 75 de eficiencia de riego. La fracción de suelo mojado como esa expresión es el 100%, obviamente. Nos pregunta por el tipo de suelo, bueno, vamos a poner un suelo arenoso franco.
Nos dice que con ese suelo, la superficie del suelo una vez que se moja tarda un día en secarse, tiempo de secado del suelo en días, lo podríamos modificar también. Y aquí ya nos pide información sobre la arquitectura del sistema de riego que tenemos instalado en nuestra parcela. Bueno, yo voy a poner que tenemos los aspersores a 12 por 12 metros, una configuración típica de una instalación móvil con tuberías de aluminio, y el caudal unitario de cada uno de los aspersores. Pues bueno, vamos a poner, esto también es variable, vamos a poner 1000 litros por hectárea que puede dar el aspersor. Bien. Lo siguiente que nos pregunta es cuál es la dotación del riego inicial en litros. Esto nos lo pregunta porque cuando acabamos de sembrar el cultivo, le damos el primer riego y el cultivo no ha nacido, todavía es muy pequeñito, el sistema tiene que calcular la evaporación desde el suelo y le tenemos que decir cuánta agua hemos echado y con qué frecuencia se la vamos a echar en el periodo inicial. Bueno, una dotación que puede ser normal, puede ser de, no sé, de 30 litros por metro cuadrado, que son 300 metros cúbicos, para un periodo inicial es más que suficiente. Y bueno, lo vamos a repetir, no sé, aquí puede ser variable, a los 25 días, por ejemplo, vamos a repetir ese riego. Lo siguiente que nos pide es cuál es el nivel de agotamiento permisible en el suelo. ¿Cuál es el porcentaje de agua que tiene almacenado el suelo después de un riego que vamos a permitir que se agote por evaporación y por transpiración del cultivo antes de dar el siguiente riego? Bueno, por defecto viene un 40%, vamos a poner un 50%, por ejemplo, no mucho más porque estamos en un suelo arenoso franco. Y esta es toda la información que tenemos que decirle. Si clicamos fuera de este último parámetro, ya se nos quedan todos establecidos y en la esquina superior derecha le damos a validar. Y se nos debería abrir una programación de riego. Aquí tenemos la programación de riego. Como veis es muy rápido, es muy rápido. Como decía, siembra el 20 de abril, tenemos todo el ciclo y vamos a ir explicando cada una de las variables y cuál es la mecánica para... ¿Sí soy capaz de volver? Sí, aquí estamos. Bien. Lo primero, como veis, es la fecha. Lo segundo es la evapotranspiración del cultivo, que es el producto de la información de la evapotranspiración de referencia de la estación meteorológica por el coeficiente de desarrollo del cultivo, lo que llamamos coeficiente de cultivo. La siguiente columna es la precipitación. Bien, ¿veis? El primer día, 20 del 4, 9,3 litros. Bueno, ese día no podríamos haber sembrado, pero bueno, es igual, para el ejemplo nos vale. ¿Cuál es la precipitación efectiva? La precipitación efectiva es la parte de la precipitación que ha caído que es aprovechable por el cultivo. Lo siguiente que nos dice es cuál es el déficit de riego en minutos. Ya no nos aporta la información en litros por metro cuadrado porque le hemos explicado cuál es la arquitectura del sistema de riego que tenemos instalado y nos lo pasa a minutos de riego, horas, minutos de riego, que es lo que nos interesa. Y la última columna es la dotación de riego que vayamos a aplicar. Bueno, como veis, el déficit del riego en minutos comienza a subir, la dotación es 0 y nosotros podríamos en un momento dado decir cuál es la precipitación que ha caído en nuestra parcela que no haya detectado la estación meteorológica y cuál es la dotación de riego. Lo vamos a dejar a 0. ¿Cuándo tenemos que regar? Pues tenemos que regar cuando nos lo indique la aplicación, en principio. Como observáis, cuando tenemos que regar se nos marca una casilla en magenta y nos dice que en el día 6 de junio deberíamos regar 264 minutos. Bueno, a nadie se le ocurre regar 264 minutos exactamente porque bueno, nosotros colocamos nuestra programación de riego en unos valores más redondeados y daríamos un riego de 240 minutos. Y el sistema lo que hace es realizar un balance de agua en el suelo e iniciar de nuevo el cálculo de las necesidades.
¿Cuándo nos avisa de que tenemos que regar? Pues nos avisa de que tenemos que regar unos días después. Nos vamos a nuestra casilla y le podemos aplicar de nuevo los 240 minutos. Le damos a aceptar y nuevamente el sistema hace un balance. Nuevamente. Le damos a aceptar y se realiza de nuevo el balance. Bueno, como veis la mecánica es esta. Nos va apareciendo una casilla que se colorea de cuándo debemos regar y la cumplimentamos con un valor aproximado, le damos a aceptar y el sistema nos realiza el balance de agua en el suelo. Y en definitiva esto es todo. La mecánica para un cultivo leñoso es parecida, pero le tenemos que decir el marco de plantación. Y si estamos regando, por ejemplo, por goteo, pues en lugar de decir la separación entre aspersores y el caudal de los aspersores, pues tendríamos que realizarlo para las líneas portagoteros, ¿vale? Eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias por la atención si habéis llegado hasta aquí.